Bueno, voy a hablar sobre la mecánica clásica, sus principios generales, su contenido y su desarrollo. Para empezar, la definición de mecánica nos dice que es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas. Se puede dividir en dos, estática y dinámica. La estática nos dice que el estudio es el equilibrio de los cuerpos, es decir, de aquellos que están en reposo o se mueven a una velocidad constante. Y la dinámica estudia el movimiento acelerado de los cuerpos. Su cuerpo rígido puede considerarse como una combinación de un gran número de partículas, donde todas estas permanecen a una distancia fija entre sí, tanto antes como después de la aplicación de una carga. Este modelo es importante porque las propiedades del material, de todo cuerpo que se supone rígido, no tendrán que tomarse en cuenta al estudiar los efectos de las fuerzas que se actúan sobre dicho cuerpo. En su desarrollo histórico tenemos a tres personajes importantes que hicieron contribuciones a la mecánica clásica. El primero es Arquímedes. Trata del principio de la palanca, también se tiene registro de estudios sobre la polea, el plano inclinado y la llave de torsión en escritos antiguos, en tiempos en que las necesidades de ingeniería se limitaban primordialmente a la construcción de edificios. El segundo es Galileo Galilei. Fue uno de los primeros contribuyentes importantes a este campo. Su trabajo consistió en experimentos donde empleaba péndulos y cuerpos en caída. Y el tercero es Isaac Newton, quien realizó las contribuciones más significativas en dinámica, entre las cuales está la formulación de las tres leyes fundamentales del movimiento y la ley de atracción gravitacional universal. Bien, algunos conceptos fundamentales, por ejemplo, las cantidades básicas. Las siguientes cuatro cantidades se utilizan en el estudio de la mecánica, que es la primera de ellas es longitud, que se usa para localizar la posición de un punto en el espacio y por lo tanto describe el tamaño de un sistema físico. La siguiente es el tiempo. Se concibe como una secuencia de eventos que, aunque los principios de la estática son independientes del tiempo, esta cantidad tiene un papel importante en el estudio de la dinámica. La siguiente es la masa. Es una medición de una cantidad de materia que se usa para comparar la acción de un cuerpo con la de otro. Esta propiedad se manifiesta como una atracción gravitacional entre dos cuerpos y proporciona una medida de la resistencia de la materia a un cambio en su velocidad. Puede ser kilogramos, libras, gramos, etc. La siguiente es fuerza. Se considera como un empujón o un jalón ejercido sobre un cuerpo sobre otro. Esta interacción puede ocurrir cuando hay un intercambio directo entre los cuerpos y como cuando una persona empuja una pared, o bien puede ocurrir a través de una distancia entre los cuerpos o cuando los cuerpos están separados físicamente, como podemos ver en el ejemplo. Algo importante son las idealizaciones. Los modelos de idealizaciones se utilizan en mecánica a fin de simplificar la aplicación de la teoría. Aquí se van a considerar tres idealizaciones importantes. La primera es la partícula. Esta tiene masa, pero posee un tamaño que puede pasarse por alto. Cuando un cuerpo se idealiza como una partícula, los principios de la mecánica se reducen a una forma bastante simplificada, puesto que la geometría del cuerpo no estará incluida en el análisis del problema. El siguiente es el cuerpo rígido. Puede considerarse como una combinación de un gran número de partículas, donde todas estas pertenecen a una distancia fija entre sí, tanto antes como después de la aplicación de una carga. La siguiente es la fuerza concentrada. Representa el efecto de una carga que se supone actúa en cierto punto de un cuerpo. Una carga puede representarse mediante una fuerza concentrada, siempre que el área sobre la que se aplique la carga sea muy pequeña en comparación con el tamaño total del cuerpo. Bueno, las tres leyes de Newton son muy importantes, ya que como les había mencionado, fue Isaac Newton quien las propuso y son importantes en la mecánica clásica. La ingeniería mecánica está formulada con base a las tres leyes de movimiento de Newton, cuya validez se finca en la observación experimental. Estas leyes se van a aplicar al movimiento de una partícula cuando se mide a partir de un marco de referencia sin aceleración.
Bien, la primera ley nos dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta con velocidad constante tiende a permanecer en este estado, siempre que la partícula no se someta a una fuerza no balanceada. La segunda ley nos habla de una partícula sobre la que actúa una fuerza no balanceada. En este caso, F experimenta una aceleración a que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. Si se aplica F a una partícula de masa. Aquí tenemos su fórmula. Y la tercera ley nos dice que las fuerzas mutuas de acción y de reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales. Bien, la siguiente ley, o bueno, una diferente aparte de las tres que Isaac Newton fundamentó, fue la ley de atracción gravitacional. Poco después de formular sus tres leyes del movimiento, Newton postuló una ley que gobierna la atracción gravitacional entre dos partículas, cualesquiera. Su forma matemática es la siguiente, donde F va a ser la fuerza de gravitación entre las dos partículas, G va a ser la constante universal de gravitación, de acuerdo con la evidencia experimental, M1 o M2 va a ser la masa de cada una de las dos partículas, y R al cuadrado va a ser la distancia entre las dos partículas. Lo que sigue es el peso. Dos partículas o cuerpos tienen una fuerza de atracción gravitacional que actúa entre ellos. Sin embargo, en el caso de una partícula localizada en la superficie de la Tierra o cerca de ella, la única fuerza gravitacional que tiene alguna magnitud significativa es la que existe entre la Tierra y la partícula. Es posible desarrollar una expresión aproximada para encontrar el peso de una partícula que tiene una masa, ya sea M1, M2, y si se supone que la Tierra es una esfera que no gira, tiene una densidad constante y una masa M2. Aquí tenemos su fórmula. Algo que debemos de considerar es el sistema de unidades. El Sistema Internacional de Unidades es una versión moderna del sistema métrico que ha recibido reconocimiento en todo el mundo, pues el sistema de unidades es universal. Como se muestra en la siguiente tabla, si definimos la longitud en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. Así lo define el sistema de unidades, que se abrevia SI. Aquí tenemos como algunas fórmulas o algunos valores. Tiene un uso común en Estados Unidos, ya que en el sistema de unidades en Estados Unidos la longitud se va a medir en pies, el tiempo en segundos y la fuerza en libras. Un poco diferente de cómo lo medimos aquí en México, pero los valores son los mismos. Y si nosotros lo convertimos, nos va a salir lo mismo. Aquí tenemos igual alguna otra fórmula. Y en esta tabla, que es el de sistema de unidades, vamos a tener nombre, longitud, tiempo, masa y fuerza. Y el Sistema Internacional de Unidades, sí, y el uso común en Estados Unidos. Podemos ver metro, que va a ser M, en Estados Unidos va a ser pie. Segundo, S va a ser segundo, kilogramo, kg, y en Estados Unidos va a ser libra o slug. Y así, Newton, libra. Y algo que igual debemos de considerar son las unidades de conversión. Un conjunto de factores de conversión directa entre unidades y de Estados Unidos y unidades sí para las cantidades básicas es el factores, o bueno, podemos considerar los factores de conversión, que pueden ser cantidad, unidad de medida, es igual a unidad de medida en el sistema internacional, y podemos tener fuerza, masa y longitud. Bien, seguimos con los prefijos. Cuando hay una cantidad numérica, es muy grande o muy pequeña, las unidades usadas para definir su tamaño pueden modificarse mediante el uso de un prefijo. Aquí tenemos una tabla de prefijos y vamos a tener en su forma exponencial el prefijo, que va a ser como el nombre, pero en abreviación, digamos, abreviado, y el símbolo en el sistema de unidades. Vamos a tener múltiplos y submúltiplos.
En múltiplos vamos a tener a los positivos y en submúltiplos a los negativos. Por ejemplo, si no queremos escribir una cantidad muy grande como estas, pues entonces lo vamos a poner en su forma exponencial. En este caso, 1.000.000 va a ser 10 a la 6 y por ejemplo 1000 va a ser 10 a la 3. Su prefijo va a ser mega o kilo y su símbolo va a ser m o k. Y en el caso de los submúltiplos, por ejemplo 0.001, pues vamos a poner 10 a la menos 3. Aquí obviamente como el punto va a ir a la derecha, bueno, los ceros y el valor van a ir a la derecha, entonces va a ser negativo su exponente y sus prefijos pueden ser estos. Bueno, debemos de tener en cuenta que el kilogramo es la única unidad base que se define con un prefijo. Seguimos con los cálculos numéricos. Esto va a tener homogeneidad dimensional. Los términos de cualquier ecuación usada para describir un proceso físico deben ser dimensionalmente homogéneos. Es decir, cada término debe expresarse en las mismas unidades. Siempre que este sea el caso, todos los términos de una ecuación pueden combinarse si las variables se sustituyen por valores numéricos. Dentro de ello tenemos las cifras significativas. El número de cifras significativas contenidas en cualquier número determina la exactitud de este. También podemos tener el redondeo de números, ya que es algo muy importante, porque el redondeo de un número es necesario para que el resultado nos salga exacto y sea la misma que la de los datos del problema. Como regla general, cualquier cifra numérica que termine en .5 o más se va a redondear hacia arriba. Digamos al siguiente número, por ejemplo, si tenemos 17.6 se va a redondear a 18. Y si es menor de 0.5, por ejemplo 14.3, entonces se va a quedar en 14. Y hay un caso especial para cualquier número que tiene un 5 con ceros que lo siguen, como la regla general. Si el dígito que precede al 5 es un número par, dicho dígito no se redondea hacia arriba. Si el dígito que precede al 5 es un número impar, este sí se redondea hacia arriba. Por ejemplo, si tenemos 15.56, entonces se va a redondear a 15.57. Pero si va a ser 12.51, pues entonces se queda en 12.50 o 12.5. El siguiente y por último son los cálculos. Cuando se realiza una sucesión de cálculos se recomienda almacenar los resultados intermedios en la calculadora. En otras palabras, no redondee los cálculos hasta expresar el resultado final. Primero haz como el procedimiento y hasta el último ya puedes redondear el resultado, para que así no te confundas o no cambies los resultados. Este procedimiento mantiene la precisión a través de la serie de pasos realizados hasta la solución final. Por lo general, en este texto redondearemos las respuestas a 3 cifras significativas, puesto que la mayoría de los datos en ingeniería mecánica, como medidas geométricas y cargas, puede medirse de manera confiable con esta exactitud. Y pues si tú no estás como completamente segura o quieres verificar tu resultado, pues lo puedes hacer mediante un cálculo en la calculadora. Y si es necesario redondear para ser más exactos, pues hacerlo como ya comentamos anteriormente. Esto sería todo.